Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a este curso de desarrollo web. En este curso vamos a aprender los 3 estándares básicos para crear y desarrollar sitios web, como lo son HTML, CSS y JavaScript. Recordemos que HTML nos va a permitir estructurar nuestro sitio web, CSS nos permite agregar estilos y JavaScript interactividad. Además, aprenderemos Vue.js, el cual tiene la curva de aprendizaje más amigable y es un framework que nos va a permitir potenciar nuestros sitios web. Al finalizar este curso vamos a poder entender CSS, comprender las bases para evitar problemas como este. Hablaremos acerca de las cosas que debes saber en el mundo del desarrollo web, como lo son perfiles de un web developer. Uno de los perfiles es el del frontend. A continuación vamos a ver algunas de las tecnologías que manejan los frontend. No quiere decir que estas tecnologías debas manejarlas todas. Es importante que las conozcas, que sepas que existen. Indiscutiblemente, un frontend debe saber manejar los 3 estándares básicos, como lo son HTML, CSS y JavaScript. No obstante, es importante saber que existe algo llamado frameworks de CSS. Básicamente, los frameworks de CSS son ciertos fragmentos de CSS ya construidos para que puedas agregarlos a los proyectos y trabajos para hacer ciertas cosas más rápido. Algo que también es importante saber es que existen frameworks y librerías de JavaScript. Generalmente un desarrollador web maneja entre 1 y 2 librerías o frameworks. Tenemos en pantalla de izquierda a derecha React Native, Angular y Vue.js. También tenemos los preprocesadores de CSS, que algunos desarrolladores dicen que básicamente es como manejar CSS con superpoderes. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, también es importante que sepas que existe algo llamado compiladores o empaquetadores de JavaScript, como lo son Babel, que él maneja las últimas versiones de algo llamado EmaScript, y también tenemos el Webpack, que lo que hace es empaquetar nuestro producto de desarrollo web. Bien, vamos entonces a hablar acerca del backend. ¿Qué hace un backend? Es el que trabaja del lado del servidor, y es que a diferencia de lo que hace un frontend que trabaja del lado del cliente, el backend se encarga de toda la lógica de la aplicación o sitio web. Por ejemplo, un backend puede especializarse en uno o más lenguajes de programación. De izquierda a derecha tenemos Node.js, Python, PHP, .NET, Ruby, Go o Java, por decir algunos. Estos lenguajes de programación también trabajan con frameworks, como lo son Django con Python, Laravel con PHP, Ruby con Rails, Express con JavaScript y Spring con Java. Una vez que el desarrollador backend ha exportado su aplicación o sitio web, debe mirar dónde va a subir esta, dónde la va a exportar. Entonces también maneja algo llamado infraestructura. Por decir algo, tenemos Google Cloud, DigitalOcean, AWS de Amazon o Heroku. De igual forma, un desarrollador backend también debe tener conocimientos en bases de datos. Existen bases de datos relacionales y no relacionales. No relacionales como MongoDB, relacionales como MySQL. Bueno, ahora que hemos visto lo que hace un desarrollador frontend y un desarrollador backend, vamos a ver qué hace un desarrollador full stack. Es importante saber que un desarrollador full stack, como su nombre lo indica, es la fusión entre un desarrollador frontend y un desarrollador backend. Pero esto no significa que entonces el desarrollador full stack domine el 100% de las tecnologías web que se componen una entre otra, pues esto no es sano y es casi imposible, ya que cada 2 o 3 meses están apareciendo nuevas tecnologías, nuevas librerías. No obstante, el desarrollador full stack sí entiende bien de principio a fin un proyecto web, es decir, puede implementar o modificar bases de datos, sugerir frameworks a trabajar en el proyecto. Él puede sugerir: este proyecto voy a trabajarlo con Angular, con React Native o con bases de datos relacionales, no relacionales. El desarrollador full stack tiene un área de especialidad y esa área de especialidad le agrega valor a su trabajo. Así que es importante que tú también tengas un área de especialidad en tu proceso de desarrollador web.
Ahora vamos a entender el concepto de páginas estáticas y páginas dinámicas. Puede ser que el mismo nombre te haya llevado a tener una deducción entre la diferencia de una y la otra. Es importante saber que las páginas estáticas son páginas más que todo informativas. Son páginas que generalmente no van a cambiar y se conocen también como landing page. Si tú como desarrollador o desarrolladora diseñas una página web estática, puede que te llamen a actualizarla 5 o 6 meses después de que la página ya esté en producción. Es decir, son páginas que no están cambiando constantemente, que generalmente son para consumir, como te decía, en texto o imagen. No están conectadas a un servidor o bases de datos y no tienen un login o interacción. Pero esto no significa que las páginas estáticas sean menos importantes que las páginas dinámicas. Y te voy a explicar por qué en unos minutos. Ahora miremos el concepto de páginas dinámicas, también conocidas como web apps. Generalmente son páginas que se convierten más en aplicaciones. Estas páginas sí están conectadas a una base de datos, sí tienen interacción. Generalmente se hace un login, son páginas que están cambiando constantemente, que tienen productos, que tienen información que se va actualizando, por ejemplo páginas de comercio electrónico, entre otras. Entonces, como te decía, no es que una sea más importante que la otra, también depende mucho del tipo de producto que nos esté sugiriendo el cliente a realizar. Por ejemplo, si necesitas diseñar y desarrollar el sitio web de un colegio y solamente necesitas mostrar información general, puedes crear una página estática. Si necesitas crear un blog donde estés exponiendo información como de consumir en lectura o en imágenes, entonces te conviene más una página estática. Pero entonces, las páginas dinámicas, ¿cuándo nos convienen? Cuando necesitamos crear un flujo de información. Por ejemplo, una página dinámica podría ser Twitter, ¿cierto? Sabemos que si dejamos 15 o 20 minutos de inactividad en Twitter, cuando lo refresquemos, cuando ingresemos a Twitter, pues vamos a encontrar noticias, imágenes, respuestas, retweets. Sabemos que Twitter se está constantemente actualizando. Entonces, esta sí es una página totalmente dinámica que tiene un flujo, que tiene noticias, que tiene plática. Entonces, podríamos afirmar que las redes sociales son páginas dinámicas.